el salario precisamente que él estaba pugnando. Primero al maestro Miguel Alejandro López. Maestro, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Te Un gusto saludo saludarte. Buenos días a todo el auditorio y a Luis Huesca por allá. igualmente. ¿De qué se trata? A ver, ¿cómo ves esta propuesta del aumento al salario mínimo que está haciendo la Secretaría del Trabajo, está anunciando, oficializando? ¿Qué significa en este contexto nacional e internacional? Claro que sí. Pues mira, me parece que podemos decir que esta propuesta es un avance y es un cambio con respecto a lo que se ha visto en los últimos 40 años, ¿no? Periodo en el que el salario mínimo ha visto únicamente una caída constante desde el año 76, digamos, a raíz de los últimos años que se han dado estos aumentos extraordinarios al salario mínimo, pero que eso tampoco había implicado un cambio en la política. Nosotros observamos que en esta ocasión esto sí representa un cambio. ¿Por qué? Porque abre una discusión que estaba cerrada en lo absoluto por los últimos gobiernos y que únicamente se aislaba y se decía, no, el salario mínimo no lo gana nadie, no puedes aumentar el salario mínimo porque va a ocasionar inflación. Entonces nos parece que esta propuesta y este aumento pone los caminos para digamos, discutir desde otra perspectiva el salario mínimo. Nos parece que la propuesta que ayer da a conocer la Secretaría del Trabajo, junto con el Presidente de la República, toma en cuenta algunos elementos que digamos, pueden abrir una discusión que estaba, como te decía hace un momento, completamente cerrada, pero que también tenemos que reconocer y ir pensando en que esto no puede ser únicamente el hablar de este aumento, sino tenemos que hablar ahora de una política salarial distinta, que esté completamente vinculada a la política económica. Y para que podamos cerrar las brechas con respecto a los, digamos, salarios que permitirían que una familia no caiga en pobreza o que tenga al menos mínimos de bienestar, pues todavía queda un largo trecho por recorrer, ¿no? Creo que es importante mencionar algo. Se ha dicho que el salario mínimo en esta ocasión se encuentra por debajo de la línea de bienestar, pero me parece que ahí se tiene que hacer una precisión que no se ha hecho, que es muy importante. La línea de bienestar, tal y como la concibe el Coneval, es una línea de bienestar individual que busca establecer, digamos, un umbral, un piso mínimo para que una persona no pueda ser considerada como pobre. Sin embargo, el salario mínimo no es un concepto individual, es un concepto familiar, y así lo establece el artículo 123 constitucional, cual señala que un jefe de familia tiene que tener un salario que le permita cubrir las necesidades de carácter material, social, cultural y garantizar educación a sus hijos. Entonces, si hablamos de que el salario se encuentra por encima de la línea de pobreza, tendríamos que hablar de una línea de pobreza familiar y no individual. Y esta línea de pobreza, si la multiplicamos, digamos, por el hogar promedio, por algunas escalas de equivalencia, es más allá de los 370 pesos diarios. Entonces, digamos, la comparación correcta. Ahí estaremos comparando manzanas con manzanas, porque si lo comparamos tal cual la línea de pobreza con el salario mínimo, estaríamos, digamos, un ejemplo muy sencillo, que un recién nacido que requiere de todas las mercancías vinculadas a su propia existencia, tendría que trabajar para poder subsistir y no depender directamente del ingreso familiar o del salario de la familia. Entonces, eso es por ello es que se hace esta diferencia y por ello es que el salario es un concepto, nos parece familiar, ¿no? Me parece que, diríamos, ese es uno de los primeros elementos. El segundo elemento que nos parece habría que empezar también a discutir es los criterios para empezar a determinar el salario mínimo. De acuerdo a como lo hace esta nueva administración, establece un llamado MIR, que va a ser un monto independiente de recuperación. Es un monto absoluto y se va a dar también un porcentaje que va a estar completamente vinculado o enlazado a la inflación.
esperada que este año digamos se supone que es del 5%. ¿Qué es lo que pasa cuando se establece un monto, digamos, absoluto como este llamado MIR? Pues que los criterios para su definición todavía quedan al aire. No se ha dicho cuáles son los elementos que se consideran. Y eso hace que para los próximos años pueda quedar en la arbitrariedad de decir, ¿por qué no 10? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20 pesos? Es decir, ¿cuáles son los criterios? En cambio, si pudiéramos migrar a una propuesta como lo que ha establecido el Observatorio de Salarios, de establecer criterios de productividad, de recuperación del poder adquisitivo a través de un índice de precios de costo de vida, un criterio que reduzca las brechas salariales, brechas de equidad, me parece que eso establecería mecanismos más transparentes que permitan a cualquier persona definir el próximo año o entender el próximo año cuáles son los criterios para definir el salario mínimo. Te voy a dar un ejemplo. Esto lo presentamos en el informe 2018 del Observatorio de Salarios y observamos que en la industria manufacturera, de acuerdo a esta industria encuesta mensual, la productividad en los últimos 5 años había crecido cerca del 19%, mientras que los salarios promedios, los salarios mínimos para esa industria habían caído cerca del 9%, es decir, había una brecha de casi 30% entre los aumentos de productividad y las caídas en los salarios. Si tú hubieras tomado como parámetro este crecimiento en la productividad, tú hubieras podido dar un aumento de cerca de 112 pesos para este año, para el 2018, no para el 2019, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se tuvo en cuenta este criterio de productividad de la industria manufacturera, se tomó en cuenta una caída, la caída, digamos, de este índice de costo de vida, que lo calculamos a partir de la canasta que define el salario mínimo constitucional que ha hecho el observatorio y que es este salario que a un inicio te comenté que sería el necesario para tener condiciones de bienestar, para que la familia pueda tener estos pisos mínimos de bienestar y no estos pisos mínimos de subsistencia, que es lo que te vincula la línea de pobreza, ¿no? Es decir, la pobreza hay que concebirla como estos pisos mínimos de subsistencia, pero tendríamos que ir pensando, sobre todo yendo a tono con las nuevas estructuras gubernamentales, en ir migrando a mecanismos de bienestar. Y el salario mínimo constitucional propuesto por el Observatorio de Salarios busca plantear este salario mínimo de bienestar, que es de poco más de 600 pesos. 600, o sea, lo óptimo sería entonces, maestro Miguel Alejandro, 600. ¿Cuánto sería el salario mínimo óptimo? Mira, estamos hablando de que el salario mínimo que calculó el Observatorio de Salarios actualizado en precios está un poquito arriba de 19,000 pesos mensuales, lo que te da poco más de estos 600 pesos diarios, ¿no? Este salario que, digamos, lo podemos observar, va a buscar cumplir con este precepto constitucional del 123, va a buscar que el jefe de familia que lo perciba pueda garantizar estos derechos plasmados en la Constitución y que le permita a su vez desdoblar su vida en condiciones de bienestar y no de subsistencia. Eso, digamos, nos da un panorama en el cual las condiciones de reproducción de su propia vida pues pueden ser distintas, ¿no?, a las que vive una persona que se encuentra en condiciones de pobreza. Y entonces, pues estamos todavía muy lejos, ¿no?, por lo que veo. Sí, me parece que digamos, esto es algo que hemos venido reiterando en los últimos años, ¿no? Estamos lejos y la cuestión, o porque vemos digamos, como un cambio esto, es que se pueden empezar a reducir estas brechas, pero tenemos que empezar a tener metas. Es decir, aquí parecería, cuando hablamos de una línea de bienestar individual, que ya llegamos a la meta. Y no, hay que decir las cosas como son. O sea, el salario mínimo tiene que ser igual a esta línea de pobreza familiar y por tanto requerimos tener una primera meta, que es que el salario pueda o que permita que la población no caiga en niveles por debajo de la subsistencia, o estos pisos mínimos de subsistencia planteados por Coneval. Y lo segundo es, brinquemos a la segunda meta, que va a ser buscar este salario de bienestar, ¿no?
¿Cómo lo tendríamos que hacer? Bueno, ahí podemos empezar a hablar de cuál es la política salarial que vamos a seguir y cómo esta política salarial va a estar anidada con la propia política económica, con la propia política fiscal en términos de redistribución. Entonces, me parece que son todos los elementos que empiezan a jugar con esta nueva administración. Bien, entonces, por lo pronto, el inicio, Miguel, es óptimo porque se abre la discusión, dices, ¿verdad? Me parece que se abre la discusión, me parece que es un cambio con respecto a lo que se había visto, hay que decirlo tal cual, y eso me parece que coincido, es un aumento histórico, no se había observado un aumento tan grande en los últimos años, pero es una propuesta que hay que ir afinando y hay que ir definiendo criterios más transparentes, criterios que permitan seguir un rumbo que nos permita llegar a estas metas que se pueden estar planteando a partir de estos pisos mínimos de subsistencia, estos pisos mínimos de bienestar. Bien, pues te agradezco mucho, Miguel Alejandro López. No sé si quieras agregar algo más al respecto. No, pues primero que nada agradecerte el espacio y pues estamos aquí abiertos a la discusión que como muchos académicos han visto, ahora ya está en la agenda pública y eso nos da mucho gusto desde el Observatorio de Salarios, que tenemos cerca de 8 años intentando situar el tema. Entonces, la verdad es que nos parece que es una discusión toral para la política económica, para la política de bienestar de este país y por lo tanto hay que seguir abriendo el debate y hay que seguir fortaleciendo los argumentos que nos lleven a la construcción de un país de bienestar. Muy bien, gracias Miguel, te agradezco mucho. Gracias a ti, buen día. Buenos días. ¿Qué opinas?